Buen día a todas las personas que visualizan este video de nuestro trabajo titulado Sistema de asignación de la flota vehicular utilizada por una entidad del Estado en Bogotá, Colombia, realizado por Erika Tatiana Cruz Orjuela, Santiago Cruz González y Wilson Adarme Jaimes, integrantes del Grupo de Investigación, Sociedad y Economía y Productividad CEPRO de la Universidad Nacional de Colombia. En este video abordaremos estos 6 puntos de manera general para presentar el proyecto realizado. Este proyecto se enmarca dentro de una organización estatal de Bogotá, en donde tiene un proceso misional que está relacionado con la gestión de flotas. Esto es una actividad de gran importancia a nivel tanto táctico y operativo, en donde requieren una adecuada gestión. Actualmente ese proceso de asignación se lleva a cabo de forma manual, es apoyado principalmente de forma subjetiva por el conocimiento y habilidades del capital humano del área de transporte, considerando unos parámetros que en su día a día ellos ya han identificado, haciendo que la tarea sea muy dispendiosa y dando lugar a posibles riesgos operativos en el desarrollo de esta labor. Además, los criterios que se utilizan para este proceso de asignación no han sido explícitamente definidos y se centran en observaciones empíricas y las necesidades del día al día. Los procedimientos que se hacen en el marco de las solicitudes, su consolidación, la asignación de tareas y los registros de control presentan unas oportunidades de mejora importantes, enfocadas principalmente en cuanto al uso y explotación de esta información para fines tanto de captura, automatización de las operaciones y comunicación con todos los usuarios del servicio. Así las cosas, este procedimiento, su consolidación y los registros presentan oportunidades que están relacionadas con ese uso, estandarización y comunicación. La pregunta entonces que busca resolver este trabajo es qué elementos debe contemplar una herramienta que permita la explotación de la información y una adecuada y posterior optimización en el servicio de la asignación de los vehículos de la entidad. Asimismo, este trabajo busca responder entonces cómo desarrollar ese marco sujeto a unos criterios de asignación objetivos, cómo se puede generar esas herramientas para apoyar esas labores de asignación y cómo estructurar ese manejo de la información de la solicitud y respuesta de la flota de transporte. Para tal fin se plantean 4 objetivos, en donde buscamos a través de 3 específicos, donde se realiza ese análisis de la gestión del transporte con los recursos existentes, se hace un diagnóstico para la toma de decisiones que conllevan a optimizar la existencia en el parque automotor y finalmente elaborar ese modelo de operación a corto plazo para integrarlo con el plan táctico de la entidad, considerando criterios de tiempo, costos y efectividad, los cuales se conjugan y permiten el cumplimiento del objetivo general de nuestro proyecto, que busca realizar esa propuesta técnica para el funcionamiento del parque automotor. Para tal fin se ha diseñado una metodología. En la diapositiva que estamos presentando abordamos de manera general unos elementos que están enfocados en ese diseño metodológico. Se considera un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, ya que busca a través de diferentes herramientas y técnicas conocer la realidad como se opera actualmente y hacer la descripción del mismo, integrando un enfoque mixto, utilizando fuentes de información relacionadas o tomadas del trabajo de campo, documentos, información secundaria, registros e informes, ¿sí? El emplazamiento lo realizamos en contexto geográfico que corresponde a la capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá. El objeto de estudio corresponde a ese parque automotor, tanto de vehículos propios y tercerizados, y se recolectó información asociada a esas rutas, velocidades y tiempos de recorrido, costos, personal involucrado, la cual fue recopilada a través de ese trabajo de campo. Para eso se formulan 3 etapas. La primera es la definición del problema, en donde estudiamos y comprendemos cómo funciona el sistema, se da una caracterización de esa situación actual de la organización y se acota el alcance de lo que se supone se debe hacer.
definimos cuáles son esos objetivos, las limitaciones del sistema, las relaciones que se dan entre las diferentes áreas de la organización y cómo se toman las decisiones. En la segunda fase hacemos una formulación y solución del modelo. Entonces, definido el problema, es necesario representarlo de tal manera que sea conveniente para el análisis con algunas reglas. En particular, en esta etapa identificamos esas variables de decisión, ¿sí? Identificamos cuáles son las variables que estarían condicionando pues el modelo, cuáles son los parámetros que son requeridos pues para su formulación, y también determinar esas métricas del desempeño para conocer la calidad pues de la solución que se proponga a este problema. Y finalmente, en la etapa 3 hacemos la validación e implementación. Básicamente es como la evaluación completa de ese modelo para encontrar un defecto o un error, diseñando pues un experimento, identificando esa variable a medir y los factores, y así realizar pues ese análisis estadístico de los datos. Acá el objetivo es determinar si esos resultados son consistentes, verificar si el modelo predice adecuadamente lo que estamos tratando de evaluar una vez validado ese modelo. Una vez pues surtidas esas etapas, vamos a presentar los principales resultados. Para la identificación y caracterización pues de ese proceso se obtuvo información, como lo mencionamos, a través de diferentes canales. Se solicitó tipos de documentación, ¿sí?, secundaria, que estuvieran ya reportadas en bases de datos, formatos y demás, y también se hizo pues información recolectada a través de fuentes primarias como entrevistas, aplicación de encuestas y demás, que nos permitieron como observar todo el manejo que se da actualmente sobre el proceso de asignación de la flota vehicular. Entonces, como resultados de la primera fase, pues se realizaron todas estas descripciones del contexto que condicionan especialmente el marco normativo. Como les comentaba al inicio, es una entidad estatal, en donde ese marco normativo pues condiciona de manera importante la realización de esta asignación. Luego pues también se organizó todo el repositorio con esas observaciones, encuestas, y finalmente pues se hace la respectiva descripción. Dentro de esa descripción del proceso pues contamos con una matriz de RACI. También pues elaboramos unos subprocesos en donde identificábamos responsables, recursos, entradas, salidas, y cada uno pues de estas dependencias fue caracterizada, identificando su interrelación con el proceso principal, que es el de la asignación de carga vehicular. Con base en esa información, usando el software de Visagi, se elabora pues un diagrama de flujo en donde identificamos como aspectos claves que se tienen en cuenta para la asignación de los vehículos, como es por ejemplo características o parámetros asociados al nivel de calificación, las habilidades, por ejemplo el conductor. Ellos tienen ya una flota de vehículos eléctricos, esos tienen pues una restricción de la distancia que pueden recorrer máxima, vehículos que deben prestar un servicio durante la noche. Un vehículo a veces puede realizar más de una ruta siempre y cuando haya pues finalizado el servicio anterior, la carga laboral con la que se está asignando a cada uno de estos trabajadores. Entonces, después de haber identificado todo esto, que es lo que corresponde a la primera fase, que lo hace una persona, viene como tal la programación, ¿sí? Esa es una persona que notifica a los usuarios y a los conductores indicando en dónde se van a encontrar, la hora de salida. Se debe diligenciar pues unos formatos en donde las empresas pues básicamente relacionan de forma mensual cada uno de los servicios que se ha prestado, ¿sí? Entonces, de manera general, toda la flota se maneja en un mismo pool, ¿sí?, tanto la flota propia como la tercerizada, y además cada conductor pues tiene un único vehículo asignado. Cuando se realiza este servicio de transporte, el conductor debe recoger a los funcionarios, llevarlos a sus destinos y esperan con él durante ese transcurso de servicio. Entonces, eso es muy importante de considerar, y eso fue lo que a través de este diagrama de flujo de Visagi pues nosotros logramos caracterizar y presentar. Igualmente, ya pues relacionados
puntualmente con ese modelo de asignación, se plantearon una serie de objetivos, el cual está enfocado principalmente en mejorar esa gestión de la información, ¿sí?, relacionada a la solicitud de vehículos, que facilita ese proceso de asignación de la flota de transporte, generar unos registros de asignación que consigue que esa operación pues sea como más sólida, y desarrollar pues una herramienta que permite esa explotación de la información y un trabajo futuro como un modelo de optimización en el servicio de la asignación de los vehículos. Entonces, a partir de esas oportunidades se busca conseguir mejor la información, desarrollar esa herramienta que permita gestionar con mayor facilidad las solicitudes y las asignaciones y lograr la integración de este modelo de asignación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que buscamos es estructurar, garantizar una buena trazabilidad, hacer ágil el proceso y disminuir el riesgo que se pueda dar por pérdida de información o solicitudes incompletas. Entonces, considerando eso, se utiliza pues una herramienta de Google Forms, en donde básicamente establecemos como una herramienta que contempla lo que les mencionaba anteriormente, esa estructuración, trazabilidad y agilidad, y básicamente esta herramienta contempla ya unos parámetros que son claves para la adecuada asignación de los procesos. Entonces tenemos fechas de servicio, horas de inicio, hora de finalización, cuál es el objetivo del desplazamiento, qué tipo de vehículo se requiere, dónde iniciará el servicio, y la asignación pues se realizará teniendo en cuenta esas características de vehículo, el tiempo del trabajo del conductor que haya tenido el día previo, la cercanía del vehículo respecto pues a las localidades como se encuentra dividida la ciudad de Bogotá y la disponibilidad del vehículo. Entonces, una vez verificado en estos archivos, o sea, ya pasamos de esto manual a esto que es un formato muy sencillo, pero ya logramos sistematizar esa captura de información. Esa información pasan a una hoja que hemos llamado como la hoja padre de Excel, para que como su nombre lo indica, se puedan programar esas actividades de acuerdo al día o conjunto de días según sea pues el horizonte de tiempo planeado, y asignar pues estos vehículos y conductores que mejor se ubiquen para esa labor deseada. Entonces, en ese uso de herramienta, esto es lo que digamos buscamos, lo que les mencionaba con el uso de esta plataforma y hoja en Excel, que lo que le va a permitir a la persona o al usuario, que es la persona encargada de hacer la asignación, pues va a tener una hoja en donde va a permitir digamos que digitalizar esa información, usarla como entrada de la herramienta para el proceso de asignación, mejorar esos procesos de trabajo del parque automotor de la entidad, especialmente pues en ese proceso de asignación, y se busca que cualquier actor involucrado tenga conocimiento pues del estado del servicio, ya que permite esta hoja detectar alertas y disminuir tal vez tiempos de procesamiento, haciendo pues efectivamente actividades que agregan valor. Finalmente, pues elabora un cuadro de mando. En este cuadro de mando se disponen de una serie de indicadores que están relacionados principalmente pues con la operación, y estos indicadores pues están formulados desde tipo operativo, financiero, mecánico. Básicamente los que más se relacionan o con base en lo que se identificó en los casos de estudio de la literatura, son indicadores que cuentan con la gestión de las flotas, como el mantenimiento, los costos, la operación, y pues cada una de esas variables puede tener unos filtros enfocados en el tipo de vehículo, el vehículo y el tiempo. Y esto es, por ejemplo, un pantallazo de la visualización de ese cuadro de mando, el cual se elabora empleando el software Power BI y nos permite en tiempo real pues conocer este tipo de información. Finalmente, y ya como conclusiones, pues se identifica que es importante acceder a ese cuadro de mando, hacer uso de la información, conseguir que la información que se está recolectando sea de calidad, realizar pues una asignación que, si bien aún no es óptima, sí nos va a permitir construir y tener parámetros para que en un trabajo futuro elaboremos un modelo de optimización de asignación de vehículos, y garantizando pues de alguna manera información de entrada relevante y clara. Finalmente, pues la integración del personal con el que se realizan estas actividades, escuchar sus ideas, integrarlos para que estas herramientas en verdad sean útiles y se puedan seguir empleando,
es muy importante y relevante, y esa integración pues de los planes a cualquier nivel estratégico, táctico y operativo, y su vinculación y socialización con las personas encargadas de estos procesos hace pues efectivamente eficiente e importante la implementación de estas herramientas. Estas son algunas de las referencias que se emplearon durante esta presentación. Muchas gracias y estamos atentos a resolver cualquier comentario o duda.